Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Flor está de retorno después de una misión especial que cumplió. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcon Go, en las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 14 de julio del año 2022. Hoy es el Día Nacional de Francia. Hoy conmemoran aquella declaración que dio inicio a la Revolución Francesa, que depuso a los gobernantes, pasaron a la guillotina, después de la toma de la Bastilla, aquella declaración de igualdad, libertad y fraternidad. Así que un saludo. Minuto cultural del día. Un saludo a la colonia francesa residente en Panamá. Bueno, y en el plano internacional se reporta la caída de Twitter, la red social que ha estado en el ojo de la tormenta en estos días porque Elon Musk, quien había ofrecido comprarla, retiró la oferta y eso está generando una serie de demandas y contrademandas, pues se cayó la red. En varios países se reportan, entre ellos Panamá. Así que eso en el plano internacional, Flor. Vamos a pasar al plano local y tenemos a nuestro invitado ya con nosotros y podemos empezar hablando con él del tema de las protestas, porque él ha sido uno de los señalados como el asusador de este paro nacional, y yo no sé realmente cómo lo ve él, si ha habido alguna interferencia, una injerencia o alguna comunicación con alguno de los grupos que manifiestan o con el gobierno. Y nuestro invitado es Pedro Miguel González. Pedro Miguel, bienvenido. Lo tenemos aquí. Miguel Ángel. Bueno, Pedro Miguel González, ex secretario general del partido en gobierno hasta hace, qué sé yo, la toma de posesión fue hace poco tiempo. Hoy el secretario general es Rubén de León. Hasta antes de Rubén de León era Pedro Miguel González. Que ha sido de los pocos PRDs vocales que ha atrevido a alzar la voz frente a los abusos perpetuados por el gobierno. Pedro Miguel, ya estemos contigo. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista. Bueno, realmente el señalamiento de alguna vinculación con esta protesta lo he visto en algunas redes, algunos memes, algunas imágenes que han surgido por ahí, pero creo que son golpes al aire, no tienen ningún sustento en la realidad. También entiendo que el centro de las protestas originalmente estuvo en Veragua, con la Asociación de Educadores Veragüenses. Como soy veragüense, esa puede ser una posibilidad, pero debo aclarar que no tengo ningún vínculo con dicha asociación. Sí reconozco que es quizás una de las organizaciones gremiales más poderosas que hay en Panamá. Y bueno, creo que han tenido muy buena capacidad de convocatoria. Pero Miguel, una de las cuestiones que llama la atención de los que analizamos el día a día político es la falta de articulación, le llamo yo, política en el partido de gobierno, cuando tradicionalmente el PRD se había distinguido por exactamente lo contrario, por ser un partido que articulaba políticamente, que se reunía y hacía análisis de características políticas, precisamente
en miras a ejercer una mejor gestión en el gobierno, que es para lo que se hace análisis político, y para prevenir situaciones de crisis y tratar de ofrecer respuestas prontas cuando ellas se presentan. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué esa observación que hacen los analistas? Lo que ha ocurrido durante los 3 primeros años de la gestión de gobierno es que el presidente Cortizo y su equipo más cercano decidieron prescindir del partido. Ellos decidieron gobernar por su cuenta y dejar a un lado la inteligencia colectiva y todo el apoyo o el respaldo que el partido pudo haberle brindado durante los 3 primeros años de gestión. Ahora que hay una nueva dirección política, existe la posibilidad, creo que todavía no está ocurriendo, de que esta nueva dirección política sí pueda hacer sinergia con la gestión de gobierno. Pero ya tienen varios meses electos, ¿por qué ahora sí pudieran hacerlo? Ahora justamente que explota. Ellos realmente acaban de instalarse la semana pasada. Y bueno, creo que todavía no han logrado articularse de la forma, pero para eso también el presidente tiene que dejarse ayudar. Y creo que hasta el momento él no ha comprendido eso, ni él ni el equipo de su entorno cercano, porque como tú lo has dicho, Guido, un partido político que llega al gobierno y tiene articulación con la sociedad, puede hacer una mucha mejor gestión si se le permite esas conexiones para llegar a los avenimientos y los entendimientos que corresponden en una coyuntura como esta. Pero creo que se está haciendo, ahora se está haciendo, hay compañeros en la dirección del partido que por su cuenta, entiendo el presidente de la Asamblea se reunió hace 2 días con el CONEP. Ayer me enteré que también se le ha hecho una citación que debe ser considerada en el día de hoy a la Confederación Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, y entiendo que ya empiezan a darse los pasos para lograr una salida a esta crisis, que creo que es importante, que viene a revivir lo que ha estado subyaciendo durante estos más de 2 años de pandemia, que es la crisis de un modelo que se ha agotado y que debe ser revisado. Me refiero al modelo no solo político, sino también el modelo económico del país. Yo me pregunto si han gobernado de espaldas y sin el PRD o de espaldas y sin el pueblo, porque no es lo mismo. Bueno, yo pienso que en la medida que un partido tan grande como el nuestro, uno de cada 4 panameños con derecho a votar es miembro del partido, en la medida en que tú te desarticulas del partido, de las fuerzas políticas que te llevaron al gobierno, te estás desarticulando también de los distintos sectores de la sociedad. Pienso que existe esa posibilidad. Uno de los legados y una de las salidas a este momento crítico pudiera ser que finalmente el presidente entienda que debe darle un golpe de timón a su gestión de gobierno, debe hacer cambios en el equipo de gobierno, debe tomar en cuenta al partido, y no solo al partido, sino también a las organizaciones sociales. Debe escuchar. Y el gobierno debe escuchar el clamor ciudadano que reclama cambios. Esas medidas de austeridad anunciadas por el gobierno, hay varias de ellas que me parece que ya son parte de la ley. Cuando me dicen es que no van a pagar gastos no autorizados de viaje, me dejan ver que están pagando gastos no autorizados. Eso no lo contempla la ley. Por ejemplo, cuando dicen no tanquear los viernes, me parece una confesión del despilfarro de que saben que los carros se están llenando los viernes para entonces usarse el fin de semana en eventos políticos o misiones no oficiales. Cuando hablan, por ejemplo, de los viáticos y dietas de los funcionarios en las directivas, recuerdo que en realidad, si son en diferentes horas y en diferentes entidades, las directivas, los funcionarios ya no cobran. O sea que ahí realmente no está el grueso de la plata. Por ejemplo, la planilla no aumentó 10% en los últimos 5 años, aumentó mucho más de 30%. Entonces, ¿de dónde sale, por ejemplo, ese 10% que van a reducir? Que además cabe recalcar que no se ha dicho que se va a reducir la planilla el 10%. Lo que se anunció fue que se giraron instrucciones a las entidades para iniciar el proceso. Eso es exactamente lo mismo que cuando en pandemia se anunció que iban a girar instrucciones a las entidades para bajarse los salarios, y eso al final no resultó viable. Entonces, me pregunto en cuanto a las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno, si son las que realmente se necesitaban o simplemente molestaron más a la ciudadanía
por no ser donde está realmente el grueso de la plata? Bueno, eso tendría en todo caso que responderlo los líderes de los distintos gremios. Yo creo que todavía hay mucho más por hacer. Y creo que todas las medidas de austeridad debieron adoptarse desde el principio de la pandemia. Nosotros como país tenemos una carga al servicio de la deuda enorme. Nos hemos endeudado en los últimos, 13 años. Hemos cuadruplicado la deuda. Primero con la administración de Martinelli y luego con la del señor Varela no hubo los niveles de austeridad y de contención que debió existir en una economía desacelerada. Y no me refiero a contención en inversión, que es lo que dinamiza en todo caso la economía, sino en el gasto público. Y creo que el crecimiento que ha habido desde el gobierno de Ricardo Martinelli a la fecha de la planilla estatal ha sido realmente desmesurado. Creo que es algo que también uno de los tantos elementos que sirven de ingrediente para la protesta ciudadana y para que se haya dado este estallido social. ¿Qué debería el gobierno anunciar para realmente calmar a la ciudadanía? Yo pienso que ellos deben estar midiendo, ¿no? Cada institución tiene sus metas y ellos deben haberlos estado midiendo también el rendimiento de cada uno de los distintos sectores y debieran el presidente hacer un cambio en el equipo de gobierno, pero un cambio drástico, un cambio que además coloque en las posiciones más importantes a líderes, a personas con experiencia. Creo que esa también ha sido una de las falencias de esta administración. Mucha gente inexperta en la gestión pública, en un país con una economía desacelerada que necesita una estrategia para dinamizarse nuevamente. Se ha encontrado con un equipo muy novato de personas en la gestión pública. Habla de eso, y en continuidad lo que estábamos hablando ahí en el noticiero matutino de Telemetro, el presidente de la República llamaba a consulta al partido político PRD para tomar decisiones en cuanto a sus ministros, porque, yo ponía de ejemplo que Flor Mirache aquí todos los meses habla acerca de los escándalos. ¿Y cuánto fue el último número que pusiste de escándalo que había por mes, Flor? No sé, por lo menos 45. Por lo menos 45 escándalos. Entonces, no es la primera vez que se ve un escándalo. Pero ¿había alguna consulta con el partido político para revisar lo que usted acaba de decir acerca de sus figuras, sus voceros, sus ministros, señor Pedro? Bueno, ya yo lo he dicho públicamente en innumerables ocasiones, ¿no? El presidente decidió gobernar por su cuenta con un grupo reducido de personas allegadas que ni en la conformación del gobierno y mucho menos en ninguna de las decisiones que se han adoptado se ha hecho tomando en cuenta la inteligencia colectiva o las estructuras de dirección del partido. En todo caso, lo que ha ocurrido es que se han dado en algunas ocasiones muy limitadas reuniones para explicar decisiones ya tomadas. Y yo creo que eso es algo que pudiera cambiar ahora, ya que, como manifestaba anteriormente, hay una nueva dirección política que en buena medida también fue respaldada en el último Congreso desde la gestión de gobierno. Existe esa posibilidad. Claro, ahora bien, usted se refiere al secretario general del PRD actual. No creo, sí. Pero si el resto de las posiciones en el CEN del PRD son diputados que también están en el ojo de la tormenta. Entonces, ¿por qué no están siendo buenos componedores en medio de la situación que se está dando? Bueno, fíjate, debo decirte lo que conozco. Y porque además lo vimos públicamente. Hace 2 días el presidente de la Asamblea se reunió con el Consejo Nacional de la Empresa Privada. El día de ayer giró una invitación a Conato. Y entiendo que ese es el rol que él como dirigente del partido y además presidente de la Asamblea quiere jugar como un mecanismo de avenimiento. Sí, pero en este momento, y de conexión. Tomando en cuenta que la Asamblea tiene el nombre que tiene, que la Asamblea intente resolver problemas del país, eso no es como poner a unas bacterias a hablar sobre cómo evitar infecciones. No, pero es que la Asamblea, Flor, la Asamblea representa al pueblo y en este momento no se puede reunir con el pueblo, porque es que el pueblo la está cuestionando. Por eso digo. Sí, en el pasado, en otros momentos de crisis, el órgano legislativo, yo recuerdo en el gobierno de la señora Mireya Moscoso, cuando se dio aquella crisis de mayo del 2001, de hecho el presidente de la Asamblea era Laurentino Cortizo. Coincidentalmente, pero bueno, había un equipo de conducción política en el partido que tenía mayoría junto con la democracia cristiana en la Asamblea Nacional y se encontró una salida desde la Asamblea. Es necesario dar pasos concretos, no solo en la Asamblea, en el gobierno, que generen credibilidad.
para poder convocar a todos los sectores sociales y llegar a un entendimiento. Lo que no puede o no debe ocurrir es que pretendamos simplemente con algunas medidas transitorias aplacar los ánimos y pretender que todo continúe igual. Aquí lo que hay es una crisis real del modelo político y del modelo económico del país, que yo pienso que hay que revisar. Bueno, y desde el Estado hacer las convocatorias que correspondan para llegar a entendimientos con los distintos sectores, poner de tu parte, escuchar a todos los sectores sociales y llegar a entendimientos. Porque pienso que el diálogo del Bicentenario que se convocó se fue desdibujando en el camino y no contempló ninguno de los sectores realmente estratégicos del desarrollo nacional. Cuando Pedro Miguel dice y reitera, porque no es la primera vez que lo escucho, que hay que revisar el modelo económico, ¿a qué concretamente se está refiriendo? Porque la gente asocia a Pedro Miguel González con un ala de la izquierda del PRD y de la izquierda de Latinoamérica, cuyo modelo económico ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Esa es una aclaración válida. Te agradezco la pregunta, Guido, porque no estamos hablando aquí de una revolución socialista ni cosa que se parezca, sino simplemente de poner las cosas en su lugar. O sea, no es solamente hacer una reforma al Estado con una reforma constitucional que genere un real balance entre los poderes del Estado, que le dé mayor participación a los ciudadanos en la estructuración de los presupuestos, la fiscalización de la ejecución de los mismos, y que también fortalezcan los mecanismos de control del Estado, sino que también podamos revisar el marco regulatorio de los sectores estratégicos, porque aquí lo que ha ocurrido realmente a lo largo de los últimos 30 años con la aplicación de las políticas públicas neoliberales impuestas desde afuera, es que le fuimos cercenando al Estado sus capacidades. Y hoy los recursos naturales que debieran ser el motor del desarrollo nacional están en manos del capital transnacional. Y aquellos compromisos que se adquirieron a través de contratos leyes a lo largo de las últimas décadas fueron quedando en letra muerta y todos los concesionarios se las han arreglado para esquilmar a la sociedad panameña. Panamá no recibe, el Estado panameño, la sociedad panameña, la nación panameña, no recibe los beneficios que debiera recibir de cada uno de estos sectores estratégicos. Me refiero a telecomunicaciones, me refiero a energía, me refiero a minería, me refiero al desarrollo marítimo y portuario. Porque en la práctica lo que ha ocurrido es que, en efecto, la corrupción, que es un fenómeno no nuevo, que viene gestándose y cultivándose por generaciones, ha derivado en esta situación en la que cada una de estas concesiones que se han ido otorgando han sido para el beneficio de los concesionarios, pero no de la sociedad panameña. Entonces, creo que es algo que hay que revisar. A eso es a lo que me refiero. No solamente revisar el modelo constitucional, el modelo político, sino también revisar en la parte económica cada uno de estos sectores estratégicos para que le aporten al Estado lo que corresponde. Pero pregunta a alguien, bueno, entonces para que el Estado tenga más recursos y siga habiendo corrupción, yo creo que en efecto el gobierno, cualquier gobierno, y que está en el ejercicio, debe dar pasos concretos y señales concretos de transparencia y de lucha contra la corrupción. Pero exactamente como cuáles, así, bullets, 1, 2, 3, 4, 5. No, yo te diría que hay una serie de, tú lo has manifestado, una serie de instituciones que han sido muy cuestionadas. Yo partiría por un cambio en el liderazgo en cada una de esas instituciones cuestionadas. Y además empoderar a las instituciones, que es algo que no ocurrió, por ejemplo, en el gobierno del presidente Varela. Se habló mucho de lucha contra la corrupción del gobierno de Martinelli. Se establecieron una serie de procesos, en su gran mayoría fracasados. Al final, cuando hemos visto a la vuelta de 6, 7, 8 años, no hemos tenido mayores resultados de todos estos casos de presumible corrupción que hubo en aquella administración tan cuestionada. Pero tenemos un órgano judicial y a un ministerio público atosigado por la mora judicial y nunca se empleó sus capacidades. De hecho, aprobamos una ley de carrera judicial, por ejemplo. Eso no es tan así, porque el presupuesto de inversión subió 40% en los últimos 5 años entre el judicial y el Ministerio Público. Pero nunca, o sea, hasta ahora, pero será para temas de infraestructura. Aquí hay un tema de capacidades. Igual que en el tema del IMEL, nosotros tenemos a la cenicienta del sistema judicial, que es el Instituto de Medicina Legal y de Ciencia Forense, que en efecto ha servido solo para capacitar técnicos que terminan trabajando en el sector privado porque no tienen las condiciones económicas para continuar en el sistema. Y esa es la base, sobre todo ahora que establecimos el sistema penal acusatorio, la base del sistema penal acusatorio es la prueba. Y si tenemos todas esas limitaciones y no se les brindan desde el Estado, un Estado que tiene un presupuesto
muy importante de más de 24.000 millones de dólares, perfectamente pudiera ampliar las capacidades del Ministerio Público y del órgano judicial para poder tener una administración pública más eficiente. Sí, es empoderar, revisar todos estos sectores que mencioné anteriormente para que el Estado tenga mayor capacidad financiera y poder tener el sistema de salud o el sistema educativo o los servicios públicos que la sociedad reclama, que hacen crisis en este momento, pero para eso también deben existir los mecanismos de control para lograr que se utilice eficientemente esos recursos del Estado. Ok. La semana pasada que el presidente estuvo de viaje, quedó encargado Gaby Carrizo por esa semana, por 6 días, 7 días. Pero encargado informalmente, porque no hubo ningún encargo formal. No, pero quedó encargado. El presidente estaba de viaje, él quedó encargado No, como vicepresidente. el presidente era seguía el presidente. en funciones, lo único que estaba en Exactamente. Houston. Hay que ser claro. No, el presidente era no había presidente. nadie encargado. No había nadie encargado. El vicepresidente era el Me parece vicepresidente. peor todavía. No, bueno, Sí. porque es que si el presidente sale de viaje por menos de 10 días, no tiene que dejar encargado a nadie. Exactamente. Pero o sea, entonces- el pero presidente, entonces, aún ¿cómo estando en se Estados atendió? Unidos, estaba en control de la situación. En control no. O en control en teoría, dirás. En teoría. Ah. En teoría. Pero en la práctica aquí, ¿cuál fue Esa el es otra papel cosa. y el liderazgo demostrado por Gaby Carrizo esa semana? Fíjate que ahora con toda la tecnología de comunicaciones que hay, perfectamente pues, hay reuniones ahora a distancia. Yo pienso que él estuvo en todo momento, digo, salvo los momentos que tuviese en algún tratamiento. Pero yo también pienso igual, él estuvo en contacto con quienes estaban dirigiendo y en efecto la persona de mayor jerarquía y de mayor confianza del presidente es el vicepresidente de la República. Pero no lo vimos. Creo que pudo haber jugado un teniendo rol gran- mucho más protagónico. Creo que afecta mucho el equipo que tiene a su alrededor, con grandes limitaciones, gente que no se atreve a decir las cosas como son, que están ahí simplemente para halagar y no para corregir rumbo o ayudar a corregir rumbo en un momento determinado. Son los Creo que él asesores. pudo haber jugado un rol mucho más protagónico la semana Pero pasada. ¿quiénes son esas personas ¿Quiénes que son? no se atreven a decir las cosas Bueno, como son? ellos debieran revisar. Él también parece. No, yo no estoy en ese círculo. Esas son las cosas que se han venido diciendo él desde hace tampoco se rato. atreve a decirlo. ¿De quién? ¿Quiénes son, pues? No. Él lo sabe. Y- Él sabe. yo también quiero saber. Tú preguntabas hace un rato, ¿qué cosas debiéramos hacer? Bueno, una de las cosas que debe hacer es barrer a todos ese esos equipo de asesores y asesores ministros consejeros. y sobre todo también el equipo de comunicación del Estado. porque Juguemos al revés, pues. Tenemos un equipo ¿A quién hay que dejar? Entre los ministros consejeros, ¿a cuál hay que dejar? Y entre los No, a ti asesores, te ¿a gusta quién hay mucho que hacer dejar? eso de Consejero nada más, porque es hombre, consejero hay varios. yo Digo, no- todos los ministros del gabinete Ministros completo. consejeros. yo- Los ¿Tú te ministros imaginas que- consejeros. ¿Tú crees que.? Yo tú no voy a crees que- decir ningún nombre. ¿Por No, qué? Porque ¿tú crees que lo sentencia o qué? No. Yo señalo a alguien para Mira, que una, lo Pedro sentencie. Miguel, una de Pero las cosas espérate, que la ¿qué? gente. Entonces, ¿y Espérate. los malos para que los ayuden? No, pero lo que pasa es que tú estás diciendo, hay ministros consejeros, pero al final todo el consejo de gabinete se llama consejo de gabinete porque aconsejan al presidente. Claro. O sea, Ahora, lo de los ministros consejeros Mira, es una extensión. Ese es un tema del que yo les Ah. puedo hablar, mira, y para los que nos escuchan y nos ven. Yo creo que hay uno de los correctivos que se debiera hacer, que aconsejo, ¿no? Que debiera hacerse, es darle mayor libertad y mayor protagonismo a los actores que deben tenerlo, los ministros de Estado, los directores de las instituciones. Hay un poder demasiado centralizado. Varela actuó así, fíjate. Varela, a pesar de que en el gobierno de Varela, por la mayoría legislativa que teníamos, se aprobó las leyes de descentralización gubernamental, se hizo controlándolo desde el Ejecutivo. Pero no había una decisión que se tomara en un ministerio que no tuviese que pasar por la decisión del presidente de la República. Yo creo que eso está ocurriendo de nuevo. Y creo que no se ha permitido que buena parte del ¿Eso equipo está de ocurriendo gobierno... con Nito o con Gaby? Sí, está ocurriendo, bueno, está ocurriendo en este gobierno que liderizan el presidente y el vicepresidente. Está ocurriendo de que no brillan los principales, no hay voceros en la gestión de, no hay quien salga a dar las explicaciones oportunamente sobre los problemas nacionales. Bueno, algo mira- que no ocurría Y cuando en la nuestros enredan, pasados ¿no? gobiernos. Sí, pero mira, Algo ayer- que no en ocurría. el gobierno de Varela también se quedaron sin voceros. Sí. Arrancaron muy bien y después poco a poco Claro, fueron pero yo creo que eso obedece quedando. mucho a ese estilo Eh. centralista de que todo tengo que saberlo, Claro. todo tiene que pasar por mi cuenta, y eso no es eficiente. Pero también hay una falta de coherencia enorme y es lo que hablábamos de los voceros. Ayer todos los voceros que salieron hablaron de la selectividad que iba a haber o los filtros que iba a haber con el tema del combustible. Luego tuvo que salir Luis Oliva a decir, no va a haber ni un filtro, simplemente métanse y listo. Hubo un cambio de timón ahí
haciendo alarde, obviamente, de la incoherencia que caracteriza la comunicación de este Bueno, gobierno. es parte de los errores que tiene ese equipo extremadamente limitado y, a mi juicio, fracasado de comunicación del Estado. Vamos al cambio, a ver si en el cambio lo convencemos de que diga un poquito más, porque, chao, ya volvemos. Elio. El Mar del Sur era el que estábamos viendo ahí hace Ese un era el que rato. estábamos viendo. ¿Lo viste? El Mar del Sur. Atenone tiene como 6 minutos hablando solo aquí en la cámara. No entiendo. ¡Qué barbaridad! Oye, jueves de bullying. Sí, La sí, Flor ella regresó, llegó- es que regresó con las pilas Exacto, puestas. ella llegó haciéndole bullying a todo el mundo. Yo los veía en la televisión y yo Y que le me hacía picaba bullying. los dedos. Me picaba los dedos de yo de estar ahí. Pero bueno, la vida es dura. Seguimos. Pero no estábamos en el aire, ¿no? Como estábamos hablando. No, No. estamos No, ahí. tranquilo. Todos los nombres que dijiste no salieron. No, pero mira, aquí el que sí dijo fue Omar Ahumada, me escribió y me dijo el mejor pasaporte, dice, hay que decirlo. Y yo creo que Sí. sí hay que reconocerlo a Omar Ahumada. Sí, no ahí- solamente en su dirección, sino que también uno de los pocos voceros que da la cara. Por lo uno menos- lo llama e informa. Por lo menos habla coherencia, igual que Luis Oliva. Luis Oliva también. Luis O sea, Oliva que tiene que salir a escribe- recoger Sí. el reguero que armaron los otros. Uno le escribe al ingeniero Luis Oliva, uno le escribe a Omar Ahumada, ellos contestan y por lo menos te informan acerca de lo que está pasando, pero aquí hay un montón de gente que Digamos no te que, contesta. pero es que no, pero otros que te contestan y cuando aclaran terminan siendo escandalosos como Mezquita. Bueno. Sí. Pero- O el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Un tremendo vocero que tiene el gobierno, pero ojo, no nos pongas a hablar de tecnología en un tema tan sensible. Eso es como si me el tema de pusieras la a mí a gasolina. hablar de fútbol. Exacto. Son pequeños detalles, ¿no? Y parte ¿Cómo de la que exacto? animación. Así es. Sí, es verdad. Claro. Yo sé. O sea, Pe- vamos a ponerte a hablar de fútbol aquí en la mañana. porque- Pedro Miguel. Vamos a hablar de Christiansen, pero de Bueno, fútbol no. Vamos a aprovechar que Pedro Miguel, que es una persona que tiene, a pesar de que es contemporáneo, tiene mucha experiencia política acumulada. Contemporáneo de nosotros dos, no de Flor. Te dijeron viejo. Aclaro. pero además te dijo zorro viejo. Sí, pero en experiencia nos Eh, triplica la edad. La experiencia, ¿qué te indica? Hoy el gobierno ha convocado a un diálogo en la Ciudad del Saber. Los grupos que están en Veraguas han dicho que ellos solamente van a dialogar allá en la sede del Centro de Convenciones de AEVE. Estamos llegando ya al fin de semana. ¿Qué te indica que puede suceder de aquí en adelante con No, esta yo- situación de crisis que está generando un problema de abastecimiento en las ciudades, un problema de abastecimiento de combustible en el interior? Fuera de El gente combustible- varada, gente que el no puede combustible llegar a llega su desde trabajo, Colón, citas ¿no? médicas. Desde Colón y de Panamá. Entonces hay, No, si aparte de todos los otros problemas. Si los educadores veragüenses o los dirigentes gremiales de Veraguas están pensando de que solo puede darse el diálogo en Veraguas, es un error. Creo que ellos deben participar. Justamente. Al final, ¿para qué son las protestas? ¿Cuál es el propósito de las mismas? Si el propósito de las mismas es cambiar el estado de cosas, entonces hay que sentarse a conversar con quien dirige el país, con el gobierno, y llegar a entendimiento. Quizás fue un error por parte del gobierno lanzar por delante una serie de medidas sin que se hubiese dado este tipo de acuerdos. Pero porque ahora, después que se fijó el precio del combustible a 3.95 y se tomaron otras decisiones, a todo el mundo le parecieron insuficientes. Sí. Entonces, creo que lo que debe ocurrir es que hay que sentarse y escuchar a todas las partes y tiene que haber avenimiento y esto tiene que distensionarse, no podemos seguir en esta situación. Si estamos viviendo una crisis económica prolongada, producto no solo de la pandemia, sino de la desaceleración que venía anteriormente, ¿cómo salir de ella si no permitimos que fluya la economía? O sea, hay que, ya el propósito de la protesta, poner los temas importantes, el tema de la corrupción, de la transparencia, de la buena gestión pública, de los servicios públicos, ponerlo en la picota ya se cumplió. O sea, ahora lo que debe haber es una mesa de entendimiento y el gobierno debe escuchar y estar dispuesto a liderizar los cambios. Aquí entra mucho la parte económica y en el bloque anterior hablábamos de la necesidad urgente que hay de que el gobierno anuncie cambios en las entidades cuestionadas, en las instituciones cuestionadas. ¿Qué papel ha jugado Héctor Alexander en toda esta crisis que es enormemente económica? Él es un técnico muy reconocido, no solo en Panamá, sino internacionalmente, con grandes capacidades, pero creo que ha prevalecido más el manejo político desde otras esferas que lo que pudieran dictar
el sano manejo de las finanzas públicas durante el tema de la pandemia, durante estos 2 años y tanto, porque esperamos casi 2 años para aplicar, o poco más de 2 años, para aplicar un plan de contención del gasto que creo que debió haberse aplicado desde inicio. Alguien me dirá, no, lo que pasa es que como estamos en un momento de desaceleración, tienes que aplicar una política contracíclica y quien puede hacerlo es el Estado, el que tiene los recursos para hacerlo, sí. Sí, pero, y como lo decía hace un rato, en inversión. Sino en inversión. En inversión y no en gasto público. Y creo que el crecimiento desmesurado de la deuda durante estos 3 años de gestión, que ya es comparable con lo que ocurrió en las pasadas administraciones, que fue también algo escandaloso, nos lleva a un punto crítico para esta y las futuras administraciones. Una vez que pase la pandemia, una vez que se vaya reactivando la economía, quien quiera esté dirigiendo el país va a tener una carga pesada enorme en el servicio de la deuda, lo que va a limitar inversiones en los sectores más sensitivos del desarrollo nacional. Así que creo que si estamos apelando al endeudamiento para reactivar la economía, hay que enfocar bien el uso de esos recursos. Creo que habría que darle también mucha más prioridad a la reactivación de la economía, pero apuntalando a la micro y a la pequeña empresa y una gran cantidad de profesionales que durante estos años perdieron todos sus ahorros y no tienen cómo activarse nuevamente desde el punto de vista económico. Entonces, es algo que hace falta y creo que es uno de los tantos elementos que ha hecho crisis en este momento. Y creo que el ministro Alexander es escuchado, pero creo que ha prevalecido mucho más el criterio político de algunos sectores. O sea, lo escuchan, pero después lo ignoran. De esas otras esferas que muchos señalan que están en el ámbito donde se hacen las protestas, en la Plaza 5 de Mayo, en la Asamblea. La gente, el sentir popular es que la Asamblea ha secuestrado al Ejecutivo, no de ahora, desde hace varias administraciones, bueno, por lo menos la pasada. Y que el factor de poder dentro de la Asamblea es el señor Benicio Robinson, que es el presidente del PRD. Mira, entonces, el tema de la Asamblea, yo no voy a salir ahora como un defensor a ultranza de la Asamblea, pero yo creo que se magnifica mucho el problema que pudiera representar el clientelismo y el manejo financiero en la Asamblea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una institución del Estado que no representa ni el 1% del presupuesto general del Estado. Sin embargo, el grueso está en el órgano ejecutivo del presupuesto general del Estado, que las políticas públicas se aplican a través de esos recursos. Sí, pero en proporción la Asamblea ha subido muchísimo más su presupuesto, tanto de funcionamiento, porque de inversión no. Yo creo que todo el Estado debe apretarse el cinturón. Hay que apretarse el cinturón, hay que actuar con austeridad. Creo que parte de la crítica o de la crispación ciudadana también tiene mucho que ver con eso, porque ocurrió algo durante la pandemia, mucha gente perdiendo sus empleos, pasando a la economía informal, y los que están dentro de la planilla estatal pues, han tenido una condición mejor durante todos estos años. Yo creo que por eso es importante esta medida de austeridad, si es necesario ampliar las medidas de austeridad que ha planteado el gobierno, para que además se dé el ejemplo. Y yo creo que cuando hay un sacrificio compartido, es mucho más fácil que la gente comprenda el por qué hay que tomar ese tipo de decisiones. Así como tú mencionabas, Pedro Miguel, el tema de la gota de agua que derramó el vaso, así como hubo situaciones que pueden asimilarse con esa gota de agua, son simbólicas, pero son importantes para derramar el vaso, la celebración con Macallan, la fiesta de la señora Etelvina, la aprobación de los 9 millones de dólares para equiparar salarios en la UNACHI, la aprobación de la ley para permitir la reelección de la señora Etelvina. ¿Qué símbolos debe ahora mandar el gobierno en sentido contrario para tratar de calmar tanto la gestión de gobierno, a la población? Tanto la gestión de gobierno como la propia Asamblea debe tomar nota de lo que está ocurriendo. O sea, nosotros creo que estamos viviendo un momento crítico, pero yo lo veo desde el punto de vista positivo, porque el hecho de que la ciudadanía haya reaccionado como ha reaccionado en muchos otros países frente a la situación de crisis que vivimos, pone una vez más en el tapete la posibilidad de llegar a acuerdos que generen cambios. Y para poder lograr un gran consenso nacional en favor de esos cambios, hay que dar el ejemplo. Y
y hay que dar el ejemplo con acciones concretas. Una de ellas, por ejemplo, es la que se ha planteado un verdadero plan de contención del gasto. No hablo de inversión, hablo de gasto público. Es que es importante y que además la ciudadanía sienta que hay un sacrificio realmente compartido en el manejo de este momento crítico. Y en cuanto a los anuncios del legislativo, ellos han anunciado suspensión de contratos en la planilla permanente, pero es en la de los transitorios donde se da el JAPAI, ¿o no? Bueno, yo la verdad no estoy tan informado de cuáles son los cambios que se están planteando desde la Asamblea, pero como te decía hace un rato, no solo el Ejecutivo, creo que todos los órganos del Estado deben aplicar una política de austeridad. ¿Y el judicial ya se comprometió a algo? Todavía no, estamos esperando. ¿Están más lentos? Sobre todo el tema de los viajes, ¿no? Sobre todo Y las capacitaciones. Ahí se gasta plata. La formación donde deberían llegar ya formados, etcétera, ¿no? No, y hay que ver ese tema, por ejemplo, de los viajes, porque, mira, se habló acerca de un viaje en donde estuvo involucrada la diputada Corina Cano, la vicepresidenta de la Asamblea, Kaira Jardín, y que resulta que el viaje no ocurrió, pero los boletos ya se compraron. O sea, los boletos se compraron y resulta que ambas diputadas habían presentado excusas al presidente de la Asamblea diciendo que no iban a ese viaje, que era un viaje a Los Ángeles, pero los boletos ya están comprados, entonces quedan reservados para un próximo viaje. Pero solo lo pueden usar ellas, no se puede, eso no son transferibles. Hay que ver los acuerdos que tenga. Eso depende de si es un plan corporativo. Exactamente, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo en ese caso. Pero ahí, por ejemplo, un boleto a Los Ángeles creo que costaba como $4,000, me imagino que se fueron en business. Digo, si no. En business, creo. Con jet, porque que atrás no cuesta eso, el gallinero. Exactamente, porque cada boleto era como $4,000, $8,000 en boleto. Entonces, son el tipo de temas puntualmente que son inclusive difíciles de fiscalizar. Pero que además eso no debería existir, ¿eh? ¿Por qué tienen que viajar en primera? Claro que no. ¿Por qué? El Estado debe darle un plan básico y de ahí en adelante, si la persona quiere viajar en otro estatus, que lo pague después. Claro. Igual que las millas, que se las quedan los funcionarios. ¿Por qué si estás viajando a una misión oficial? Eso es, para eso hay que reformar la ley de presupuesto, que es donde está eso. Y vuelvo y reitero, se requiere voluntad de quien está ejerciendo la función pública. Cuando yo era fiscal general de cuentas, y me da pena poner el ejemplo, yo viajaba en clase económica, a pesar de que según la ley tenía derecho... ¿Por qué te da pena poner el ejemplo si has debido ir ahí, pues? No, porque hay gente que cuando uno dice esta cosa dice, ay, pues ya, dañándole al resto del escenario. No, es que es cuestión de voluntad. Y que chogorro barato este. No, lo que dice Guido es cierto, porque es que no solamente se ve en business el funcionario, sino que le pagan el business a los asesores y a todos los que están alrededor. A ver, hay dos medidas de la austeridad que anunció el gobierno que a mí me saltó a la vista en cuanto a esto. Primero, dice que no se va a viajar con prensa y protocolo a menos que sea necesario. ¿Eso qué significa? Que en este momento están viajando a pasear. Estaban viajando con prensa y protocolo. Ah, pues. Claro. No, ellos no dijeron que se elimina los viajes de prensa y protocolo. Ellos dijeron que en caso de ser necesario, en caso de no ser necesario, no van a viajar. Sí, claro, pero así debería ser en este momento. Claro, ya. pero eso es porque en este momento, hace 2 años debió ser así. Exacto. A veces determinados funcionarios públicos de alto nivel van a misiones que sí requieren de ese acompañamiento. Ahora yo te puedo, o sea, eso, yo te hago una pregunta. Sí. A ver. ¿Te puedo preguntar? Siempre. ¿Está mal esa medida? ¿Qué? Esa que estás anunciando. Lo que está mal no es que digan que no van a ir si son necesarios. Pero se dio el paso. Pero a ver, esas son cosas que ya existen en la ley. No debería poder viajar un funcionario si no es necesario. O sea, lo que me estás diciendo es que si no son necesarios prensa y protocolo no van a viajar. Es que no debieron viajar si no eran necesarios hasta ahora. Ese es mi punto. La medida está bien, pero es que me parece una burla, me parece una confesión de despilfarro. Eso es lo que me parece. Es probable, ¿no? Es probable que dentro de la discrecionalidad de las distintas instituciones hayan ocurrido situaciones como esa. Y lo que se está planteando, entiendo que desde el Ministerio de Economía y Finanzas es aplicar los correctivos que corresponden. Bueno, pero eso no es una medida de austeridad. Por ejemplo, que me digas, no vamos a pagar gastos no autorizados de viaje. Es que ¿desde cuándo se podían pagar gastos no autorizados? Me lo están poniendo como una gran novedad cuando lo que están confesando es que se vienen robando la plata directamente. No, pero ¿por qué utilizas ese término? Que se la viene metiendo al bolsillo muy delicadamente. Pedro Miguel, si se lo gastaron en un viaje que tú dices no era necesario, tampoco que se robaron la plata. Sí, no es robo, es mal uso del fondo público, que es otra cosa. Uso no prioritario. Exactamente. Ahora, lo que hay que cambiar, Pedro Miguel, y en esto yo creo que
hay que cambiarlo y todos tienen que hacer un mea culpa, y la sociedad tiene que hacer un mea culpa, es eliminar ese concepto de que cuando se llega al poder es que llegamos al botín político y entonces nombramos a nuestra clientela política porque eso es parte del derecho al botín de guerra. No, señor, es administrar la cosa pública para generar un bienestar en la ciudadanía. Y cuando se administra mal, se genera malestar. Ahí está. Yo estoy de acuerdo contigo. Y nosotros lo hemos planteado, debe ser así. Es más, la ley de carrera administrativa debiera ser aplicable al 90 y tanto % de la administración pública. Y Sí, que los funcionarios por eso fuesen... te decía que era contrastante fuesen cuando vulnerables. decías, por eso justamente, porque él dice, Pero para eso que Guido ha dicho es lo que debiera ser. Al final, cuando uno participa en esta cosa, tú me dices algo va a ser por una contradictorio. vocación A mí de siempre servicio público. me ha hecho ruido eso de, es que el gobierno le ha dado la espalda al PRD. Y no es que es al PRD, es al país. No, pero yo no he dicho eso. Tú estás poniendo esas palabras en mi boca. Yo no he dicho eso. Dijiste que Yo ha he dicho gobernado que- de espaldas al PRD, No, en esas palabras. Al margen, es diferente. No O es sea, de espaldas y al margen. No, al margen, sí. No, ojo. El gobierno obviamente debe articularse, cualquier gobierno, no este. Primero en las fuerzas políticas que lo llevan al poder, porque lo ayudan a gobernar. Y obviamente debe también articularse con toda la sociedad. Eso es así. Ahora, hay Y que rescatar, ahora en este momento es mucho más necesario para poderle encontrar una salida a la crisis. hay que rescatar Ahora, algo que dice... ahora será más fácil porque tienen a los adeptos como directivos del partido. Tienen una dirección política con la que se sienten más cómodos. Debiera ser así. Bueno, si hay- ellos se hacen valer como Hay dirección que política. rescatar lo que dice Pedro Miguel por la experiencia política que él tiene, y es que, dada el momento que estamos de las protestas, el único camino posible ya es sentarse a la mesa del diálogo. Sí. O sea, a esta altura. A esta altura. A eso esta es lo- altura. Eso Pero es lo que todo el corresponde. mundo, Entonces, no porque debe tampoco haber- Todas las con partes, condiciones. todas las yo partes, pienso que la exactamente. sociedad, en todo caso, debe rechazar a cualquiera que esté en contra de ello, de que lleguemos a un entendimiento. Al final hay que sentarse a conversar y llegar a acuerdos. Totalmente. Es que el desabastecimiento se está Profundizando. en el interior, o sea, ya no hay gas en muchas de las provincias, porque es que tenemos 3 cierres en la Panamericana, el combustible está escaseando, muchos alimentos que vienen de la capital y que van hacia el interior están escaseando y viceversa también. Además están poniendo hasta Entonces, límites en los supermercados. No, es que podemos llegar a algo que comienza a circular ya en muchos grupos y es totalmente lógico. Y es que el gobierno actúe debido a la cantidad de cierres que hay y al estado de sitio que está circundando la capital, porque tenemos cierres en Panamá Este y Panamá Oeste a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y eso no es una realidad ajena a la situación que estamos viviendo después de 2 semanas de protesta. Eso es un escenario real si aquí no hay una solución y si no continúa o se establece un diálogo, que por cierto, ambas partes quieren el diálogo. Nada más que todavía no se han puesto de acuerdo en el lugar. Uno lo quieren en Santiago, otro lo quieren en la capital. Pero si esto no se resuelve de aquí a mañana y no hay mesa de diálogo y no cesan los cierres, entonces esa realidad de mantener sitiada la capital en el este y en el oeste va a transformarse entonces en una acción judicial por parte del propio Ejecutivo. Guido, yo no sé, yo lo veo desde ese Sí, punto de vista. siempre se puede aplicar el artículo 55 de la Constitución, que es el que faculta al Ejecutivo, con aprobación de la Asamblea, a declarar el estado de conmoción interior, Espérame un ¿no? Y un estado de urgencia con base en esa conmoción interior o de desasosiego, como se quiera, qué es lo que está sucediendo. O sea, la capital está sitiada, ciertamente, pero está el interior sitiado también y aislado porque ya Claro. estamos viendo los efectos. Entonces, hay la necesidad de que el gobierno gobierne. Eso es así. Eso es así. Entonces, quienes andan agitando a las masas con el ánimo, por ejemplo, porque lo he escuchado también, de tumbar el gobierno, están desenfocados. Ese no es el propósito de esta protesta. El propósito de esta protesta, como bien lo dijo Pedro Miguel, era llamar la atención sobre temas puntuales que se están haciendo mal. Ya se llamó la atención y ya hay la disposición de sentarse a conversar para corregir ese tipo de cosas que se están haciendo mal. Entonces eso es lo que hay que acometer cuanto antes y dejar que la economía del país funcione, porque se está afectando a la misma población. Claro. La misma población que protesta se está viendo afectada. No, Es correcto. y podemos criticar, podemos estar en desacuerdo, podemos señalar todo lo que queremos, podemos denunciar, pero es un gobierno democrático. No estamos hablando aquí con una dictadura Sí, militar. fue electo democráticamente, Además, eso hay que Exactamente. respetarlo. Y hay un periodo, y eso hay que respetarlo, porque convivimos en una sociedad democrática. Ese elemento es importante y no se puede perder de vista por más exacerbación Y por más anarquía que estemos inconformidad viendo. y por más anarquía que se quiera presentar también. y sembrar
hay que tomar en cuenta y tener como norte eso para beneficio de todos. Como Sí, hay que sociedad. tener claro que lo que se está buscando es resolver los problemas, no tumbar a nadie. Exactamente. Hay una Vamos pausa y a ya cambio. regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más. ¿Y entonces? Estamos en ¿Qué el era aire. lo que iba? Sí, mira. No, yo lo que les comentaba a ustedes fuera del aire es que este momento es un momento oportuno para llegar a acuerdos nacionales. Y también es una clarinada, una voz de alerta de lo que pudiera ocurrir más adelante en esta o en una futura administración cuando se ve el tema de la seguridad social. O sea, para evitar que haya una crisis mucho mayor que la que estamos viviendo ahora, ese tema hay que abordarlo. Los consensos deben generarse para poder salvar el sistema de pensiones, porque lo que hemos visto ahora no es nada en comparación de lo que pudiéramos ver si el sistema de pensiones en Panamá colapsa. Y es la misma gente Sí. con la que habría que reunirse, o Así sea que es. podría aprovecharse el momento. Hablar de esos temas es importante, ir madurando esos consensos es importante. Y acá nos decía fuera del aire Guido de que ya corresponde a este mes, ¿no? La Sí. entrega del Sí, informe de la en OIT. julio se había anunciado que la OIT entregaba su informe, que era lo Que que va a estaba decir lo mismo pendiente. que ya sabemos, pero Bueno, igual, vamos a la esperar a ver qué formalidad, dice, el checklist. pero Claro. el argumento Claro, que se dio... pero ese informe que elaboran los actuarios de la OIT lo hacen en función del sacrificio que debiera cargar la sociedad en cuanto al cambio en los parámetros si el Estado no asume mayor responsabilidad frente a ese déficit financiero. Y volvemos a lo que hablábamos al inicio, con la revisión de todas estas concesiones que ha otorgado el Estado, que están en manos principalmente del capital transnacional. En la medida en que nosotros fortalezcamos financieramente al Estado, revisando todos estos contratos para por lo menos recibir aquello que se acordó originalmente en los contratos ley, el Estado tendría mucha mayor capacidad de inyectarle. El presidente ya habló hace algunos meses sobre inyectarle un porcentaje importante de los beneficios económicos que pudiéramos recibir del desarrollo minero. Todavía no podemos se ha cuantificarlo, concretado. porque no existe el contrato ley, si existe no se conoce. Pero todavía eso es insuficiente. O sea, hay que apuntalar las finanzas del Seguro Social para reducir ¿Y Panamá el Port? sacrificio. Yo pienso que eso es una concesión que habría que revisarla. Yo creo que el audito que se hizo, y es lo que entiendo, dijo el Contralor, fue un audito de cumplimiento, pero no un audito financiero. Yo creo que si hiciera el audito que corresponde desde el punto de vista financiero, llegaríamos a la conclusión de que esta es una empresa que nos ha estado, esa sí nos ha estado robando durante más de 20 años a todos los panameños. Y pienso que es algo que debiéramos revisar como sociedad, dentro de todo el paquete del que te he hablado. Bueno, Bueno, terminamos. se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, Salud Primero. Hasta mañana.